¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal para toda la República Argentina a través de Argentinísima Satelital. Saben ustedes, damos cuenta de las últimas novedades en materia tributaria con los mejores exponentes a nivel nacional. Hoy tendremos en el programa, entre otros, al doctor Ricardo Ferraro con una interesante columna, también al doctor Carlos Kian, pero en el comienzo del programa tenemos que ir al encuentro de una amiga de la casa, una especialista, la doctora Teresa Gómez, para hablar de un instrumento muy interesante, muy reciente, surgido a partir de la reforma en cuanto a procedimiento tributario. Estamos hablando del acuerdo conclusivo voluntario. La doctora Teresa Gómez nuevamente en el programa, un lujo para nosotros. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Hola a todos. Bueno, charlar con ustedes de la reforma sobre la 27430. 29 de diciembre salió la ley, estamos comenzando el mes de abril, cuando me quejo de que aún no tenemos reglamentación. Sinceramente, la ley 11683 necesita ser reglamentada. Hay institutos nuevos, hay situaciones nuevas, hay una amplia reglamentación sobre Tribunal Fiscal de la Nación que necesitamos precisiones. Ni que hablar, en el capítulo 6, intereses ilícitos y sanciones, la instrucción 6 del 2007 queda de modé. Estamos a la espera. Pero hay un instituto que me interesa compartir con ustedes, me interesa que tomen nota porque a mi humilde criterio es una instancia defensiva nueva que los contadores tenemos que aprovechar. Estoy hablando de lo que sucede entre los artículos 13 a 16, numeración según reforma, y este instituto que se llama Acuerdo Conclusivo Voluntario. No voy a decir que no me ha molestado artículos que han salido a criticar este acuerdo conclusivo voluntario como inconstitucional. A ver, todo aquello que nos permita una defensa, un debido proceso adjetivo, derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una resolución fundada, es bienvenido. Por otra parte, quiero decirles que el acuerdo conclusivo voluntario está previsto en el Código del SIAT, versión 2015, y para nada huele a inconstitucional. ¿Que tiene la facultad del fisco? Sí, tiene la facultad del fisco de citar este acuerdo conclusivo. Que si no cita, no es que el contribuyente quede sin defensa, porque el contribuyente tiene la instancia de la determinación de oficio, artículo 17, y tiene posteriormente la instancia del recurso del artículo 76, o en reconsideración o al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Cómo se va a manejar este acuerdo conclusivo? Obviamente tenemos los dichos de la ley, que son absolutamente parecidos al del SIAT, no se observan grandes diferencias. Se habla de un órgano de conciliación colegiado cuando los hechos, normas, estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria o por su complejidad hagan necesaria esta discusión ex ante determinación de oficio. Muchas veces interponemos un recurso y tenemos miedo de que el recurso no sea leído. Entonces decimos, a ver, interponemos este recurso con avocación. El acuerdo conclusivo contiene la avocación. No tenemos ni tan siquiera que solicitarla. No procederá en una única oportunidad y es cuando haya denuncia penal, y es correcto que así sea, porque cuando hay denuncia penal
Estamos discutiendo otras situaciones. A prima facie, la conducta del contribuyente es dolosa. En el acuerdo conclusivo hablamos de una norma compleja, como podríamos hablar, no sé, tal vez mañana, discutiendo el revalúo. Si estoy de acuerdo con el acuerdo conclusivo, sí, estoy de acuerdo. Si lo veo inconstitucional, no. ¿Es bueno para nosotros? Y es parte de un instituto del derecho comparado que lo incorporamos como propio. ¿Que es una instancia previa con defensa? Sí, y que por sobre todas las cosas exige la responsabilidad del funcionario público. ¿Por qué? Porque el administrador va a tener que conformarlo y confirmarlo. El acuerdo conclusivo tiene la vocación que tantas veces pedimos. Muchas gracias. Muy bien, gracias doctora Teresa Gómez por estar nuevamente en el programa. Es un placer para nosotros contar con su presencia, siempre un constante aprendizaje y además una claridad en la exposición que realmente nos beneficia y muchísimo a nosotros y a los televidentes de nuestro ciclo. Vamos ahora a nuestro primer segmento de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? La primera parte, tarjeta SUBE, un tema importante para ver cuál es la alícuota aplicable. Lidia Ruiz, estamos con vos. Gracias Beli y Ramón. Saludos a todos y ahora vamos a comenzar con el primer tema de nuestro segmento de ¿Qué pasó en la semana? Impuesto al valor agregado, venta de tarjeta SUBE, alícuota aplicable. La operación de venta de tarjeta SUBE no se encuentra alcanzada por la tasa reducida prevista por el inciso H del artículo 28 del IVA. Ello, atento a tratarse de un hecho imponible separado y distinto de la prestación del servicio de transporte. Dicha venta se hallará sujeta a la alícuota del 10,5%, solamente en el caso que las mismas se encuentren incluidas entre los bienes comprendidos en la planilla anexa del inciso E del artículo 28 de la Ley del IVA. Muy bien, pasó la primera parte de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Gracias Lidia Ruiz y proponemos una pronta recuperación para Luciana Bateaga, contador Pena, que seguramente estará muy pronto con nosotros. Tema importante referido a la alícuota en cuanto a la venta de tarjeta SUBE. Vamos ahora al encuentro de nuestro productor ejecutivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablamos del doctor Ricardo Ferraro para tratar el tema referido a la reducción de la alícuota en compra-venta de leche fluida. Esto está enmarcado también dentro de la reforma y era importante tratar este tema. Columna del doctor Ferraro en Fórum Jurídico Fiscal. Vez pasada, desde Fórum Jurídico Fiscal, anunciábamos la reducción de la alícuota de retención del impuesto a valor agregado a la compra-venta de leche fluida. Muy bien, esa alícuota, esa rebaja, quedó de manera definitiva en el 1%. Y esto realmente ayudará significativamente a los tamberos porque evitará que vayan acumulando saldos a favor que son tan difíciles de recuperar pese a los esfuerzos que pueda o no hacer cada administración. Pero en el caso nacional, este tipo de acumulación de saldos a favor por pagos directos realmente se hace muy difícil de poder recuperar e incluso de absorber en algunos casos. Bueno, con lo cual esto es una buena noticia. Pero hay que tener en cuenta que la reforma que hizo la 4216 solamente toca esa alícuota, que antes era del 6% y ahora pasa al 1%. Pero si en la operación existe un responsable no categorizado, o sea, alguien que no puede acreditar cuál es su condición, en ese caso hay que seguir aplicando el 12,70%. Y si se acredita que existe un responsable con transgresiones en el registro de información de proveedores, en ese caso hay que seguir aplicando el 21%. En suma,
Lo que se ha modificado es para los responsables inscriptos, a quienes se los ha beneficiado con una alícuota menor. Pero la situación del resto de los sujetos queda igual, con una alícuota mayor desde ya e incluso en algún caso con la alícuota general del impuesto. Excelente, gracias Ricardo, muy buena columna realmente. Se está terminando el primer bloque, vendemos, la pausa es muy corta y volvemos para más Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Gracias a todos los anunciantes que hacen posible este programa y su emisión a lo largo y ancho del país a través de Argentinísima Satelital. Hemos tenido un primer bloque realmente muy interesante y en este segundo bloque, en la primera parte, tenemos que realizar nuestra sección ¿Qué estamos tuiteando en materia tributaria? Y estábamos esperando los Twitter para esta semana. En primer lugar, nuestros amigos de Impuestos y Equidad, miren esto, qué interesante, ¿no? Este año los cónyuges podrán dividir sus bienes gananciales y atribuir proporcionalmente las ganancias generadas por ellos, generando o resultando una disminución significativa. Claro, al dividir se grava sobre menos. En varios casos de la carga impositiva en la familia. Esto también tendrá efecto, contador Pena, en los anticipos del año fiscal 2018. Así que muy importante este Twitter de nuestros amigos de Impuestos y Equidad, como siempre apareciendo en esta sección. Vamos al siguiente, producción. Estamos con @AFIPcomunica, el Twitter de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y esto es importante, atención, si recibís un mail que dice ser nuestro, puede ser falso. Presta mucha atención al remitente y no realices pagos sin la utilización de un BEP. #AFIP te ayuda. Y abajo, ¿cómo saber si un mail de AFIP que pide un pago es trucho? Si no te pide que revises tu ventanilla, el servicio que contamos a través de la clave fiscal, es trucho. Si te solicita un pago sin que tengas que generar un BEP, también es trucho. Dos aspectos claves para tener en cuenta en cuanto a la comunicación que mantiene la AFIP con los contribuyentes. Interesante también, vamos al tercero en nuestro que estamos tuiteando en materia tributaria. Los amigos del estudio Ciancaglini, también siempre presentes en nuestra sección, reforma ley de procedimiento. Miren esto, responsabilidad patrimonial de los terceros. Son responsables los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Se amplía mucho más el universo, realmente muy interesante también este Twitter del estudio Ciancaglini. Bueno, ha pasado esta sección, nosotros les proponemos ahora la segunda parte de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Lidia Ruiz con un tema muy interesante, estamos con vos. Muy bien, vamos con lo prometido, con el segundo tema de nuestro ¿Qué pasó en la semana? Pago de remuneraciones con transferencias por celular. Considerando las nuevas modalidades de transferencias inmediatas de fondo o de pagos electrónicos inmediato con aplicaciones en el teléfono móvil, sin costo y con acreditación inmediata, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por resolución 168/18, precisó los dispositivos electrónicos habilitados para las transferencias inmediatas de fondo que podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de remuneraciones en dinero debidas
a los trabajadores siempre que tal modalidad sea aceptada por los trabajadores y en la medida que no represente un costo para este último. Por lo tanto, en adelante se admite el uso de dispositivos de comunicaciones móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para la transferencia inmediata de fondos para cancelar las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia. Muy bien, se termina así por hoy nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Hemos tenido 2 segmentos de esta sección con un tema relativamente importante, el uso de dispositivos adaptándose a la situación actual que tenemos, ¿no? Vamos a repasar un tema importante que hablábamos con el contador Pena fuera de cámara. De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la presión tributaria a nivel nacional ha bajado un 1,4 puntos porcentuales del PBI entre el año 2015 y 2017, siendo esta la mayor en los últimos 20 años. Aquí hay que marcar algunos aspectos, por ejemplo, que las provincias aumentaron la presión en un 0,2 puntos porcentuales del PBI. Por lo tanto, el número consolidado es de 1,2, la disminución es del 1,2 puntos porcentuales del PBI, nación más provincia. Dentro del 1,4 de baja en presión tributaria a nivel nacional, las provincias participan en un 0,6 puntos porcentuales, del PBI, por lo cual hay que decir que la presión tributaria en las provincias bajó solamente un 0,4 puntos porcentuales del PBI. Recuerden ustedes que en virtud del pacto fiscal, las provincias se habían comprometido a no aumentar sus impuestos a los ingresos brutos y no todas han cumplido. Solo las provincias de Santiago, Córdoba, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, San Juan y Mendoza no han aumentado el impuesto a los ingresos brutos. Las otras no han podido cumplir con este pacto fiscal, al menos en esta etapa, pero la idea es que luego de estos aumentos se vayan reduciendo para que en el 2022 la tasa sea cero, al menos en materia de industria o primera etapa productiva. Creo que es un tema importante, baja de la presión tributaria, la más grande dentro de los últimos 20 años. Vamos ahora al encuentro del doctor Carlos Kian, nuevamente en nuestro programa. Es un lujo tenerlo para hablar de la incidencia de las reformas en las personas humanas. Presten atención, ya hemos tenido también Twitter referido a eso. Un tema muy importante, lo vemos al doctor Carlos Kian en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Carlos Kian, a quien le damos la bienvenida al programa. Y con quien queremos hablar algunos temas del impuesto a las ganancias y las personas humanas. A ver qué tenemos que tener en cuenta. Carlos, gracias por estar con nosotros otra vez. Y nos gustaría saber qué hay que tener en cuenta las personas humanas después de esta reforma. Bueno, buenas tardes. La reforma pone énfasis en gravar la renta de las personas físicas o humanas, como ahora se llama. Exacto. Derogando exenciones y derogando impuestos. Exenciones porque hoy, salvo los plazos fijos, la caja de ahorro, la caja de ahorro, claro, hasta están todos grabados, inclusive los plazos fijos. Exacto. A una tasa que va del 5 al 15%, según sean títulos en pesos o títulos indexados o en moneda dura. Tiene una particularidad este tema. Hay 2 inversiones que quedaron por ahora fuera por los convenios de doble imposición, que son Brasil, para los bonos soberanos, y todavía corporativo, porque el nuevo convenio de doble imposición con Brasil, firmado en Mendoza en el mes de julio del 2017, todavía no se han revertido las cartas, y si se revierten las cartas, entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Y con Bolivia, que están exentos. Pero todas las inversiones de tipo financiero, fideicomiso, crédito, operaciones de los dividendos, como hemos tratado. ¿Y los títulos y bonos? También, todos, absolutamente, inclusive los títulos que antes estaban exentos. Hoy queda nada más con los intereses de caja de ahorro.
y salvo algún tipo de inversión, como te dije, que estaba fuera por el convenio de doble imposición. Pero además se produce otro tema, entra en la renta de bienes inmuebles, la venta de bienes inmuebles, incorporados al patrimonio del contribuyente a partir del 1 de enero del 2018. Esto es una buena medida, hay que reconocer porque primera vez se reconocen los derechos adquiridos, digamos, todos aquellos que habían adquirido los bienes inmuebles hasta el 31 de diciembre de 2017 siguen estando alcanzados por el famoso ITI, y solamente los que fueron incorporados a partir del 2018 están alcanzados con algunas exenciones, por ejemplo, casa habitación, por el nuevo impuesto que es el 15% sobre las utilidades. Pero ahora, tanto este como el que grava la renta financiera son impuestos cedulares. Son impuestos, bueno, ¿no? Se crean una serie de impuestos celulares, digamos, como categorías, muchas categorías, diferentes categorías de impuestos celulares, algunas que admiten compensación entre sí, entre sus integrantes, y algunas que tienen algunas salvedades, inclusive no solo con las otras categorías, como es común en los impuestos celulares, claro, sino entre los instrumentos que varían dentro de su categoría. Dentro del propio, digamos, sí, de su ámbito cedular. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que ahora apareció un hecho imponible nuevo, porque la venta de inmuebles está grabado, sí, si bien estaba grabado al 1,5 sobre el precio de venta, que es que entraron los derechos sobre inmuebles. Es decir, no solo los derechos reales sobre inmuebles, sí, que están alcanzados en el Código Civil, que están expresados en el Código Civil, como condominio, usufructo, el nuevo derecho real como el derecho de superficie, sí. Todos esos derechos, bueno, están alcanzados hoy. Antes no estaban, estamos hablando de la persona humana, antes no estaban alcanzados. Personas humanas, sí. No estaban alcanzados. Y también los derechos personalísimos, o sea, que digamos, que son, por ejemplo, un contrato de alquiler que no está dentro de los derechos reales que tiene el Código Civil, también estarían alcanzados. Así que ahí no solo se incrementa la tasa, sino que algo que está fuera del ámbito del impuesto, hoy empieza a estar alcanzado. Todo esto a partir del 1 de enero del 2018. Es decir, si bien los fideicomisos y la mayoría de la doctrina de construcción, de administración, entiende que esto alcanza la constitución de aquellos fideicomisos sobre inmuebles o sobre actividades desarrolladas a partir del 1 de enero de 2018, se da la duda de que si hay aportes posteriores al 1 de enero del 2018. La mayoría de la doctrina opina que es la constitución del instrumento del derecho el que da el nacimiento del contrato, que da su límite temporal para el nacimiento del hecho imponible. Tenemos que esperar la reglamentación para que aclare. Bueno, tienen mucho para reglamentar. Sí. Y otro tema que hoy incorpora la ley, que hay que tener, es el rescate de acciones, que antes estaba en el artículo 133 de la renta de fuente extranjera, pero hoy lo incorpora para la renta de fuente argentina, digamos legalmente, sí, a través de la legislación y no a través de la reglamentación. Es decir, que el rescate de acciones hoy también, más cuando no es un hecho voluntario del contribuyente, sino que es un hecho que se le impone a la sociedad. Claro. Es decir, que era uno de los factores que se decía o se expresaba que para no gravarlo, porque no era un hecho que el contribuyente pudiera realizarlo, sino era un hecho que la sociedad decidía, también con el voto del contribuyente, pero sí, podía no tener la conformidad del contribuyente, claro, decidía, y hoy ya está grabado sin discusión alguna por la ley. Bueno, por lo que veo hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero fuera de cámara me dijiste una frase muy interesante que tiene que ver con la planificación fiscal, ¿no? Yo lo que digo es que los contribuyentes hoy tienen que empezar a pensar como si ya estuvieran pagando el impuesto, porque ya el 1 de enero en el 2018 ya están en vigencia estas normas, porque si no analizan cada una de sus inversiones y el impacto fiscal, cuando llegue junio o mayo del 2019, lo único que van a tener que hacer es el cheque nada más. Porque no tiene ningún tipo de planificación y el impacto ya va a estar. Es decir, no es que empieza, ya empezó a correr el reloj. Ya estamos con la reforma. Ya estamos con la reforma, exactamente. Carlos, muchas gracias. No, gracias. Fuiste muy amable. Gracias. Volvemos al piso.
bien, nos estamos despidiendo. Ahora sí se está terminando esta nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Gracias, doctor Carlos Quián. Brillante exposición la de recién. Ha sido un lujo tenerlo en nuestro programa. En los próximos envíos tendremos la presencia del doctor Marcelo Rodríguez, del doctor César Litvin, del doctor Daniel Pérez, de una amiga de la casa, la doctora Susana Corinti, para tratar diversos temas, entre otros, renta financiera, un importante fallo en materia de seguridad social, dividendos, realmente temas muy importantes y muy actuales. Nosotros nos despedimos como siempre con la frase habitual y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que se llama Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.